Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, decir que nos alegra contar con la presencia de Juan Francisco y Mercedes, dado que hace muchos años que participan en las actividades del grupo de investigación y además participan activamente en distintas publicaciones. Por lo demás, también nos une un lazo que no se circunscribe nada más al ámbito académico, sino que es un placer escuchar a dos amigos, podríamos decir, de la casa. Y también un honor volver a compartir este espacio, aún así sea a través de la virtualidad. Por su parte, decir que Juan Francisco Jiménez Alcázar es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Murcia. Asimismo, es vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Medievales y director del Centro de Estudios Medievales de la misma universidad. Sus líneas de investigación versan sobre el reino de Murcia en la Baja Edad Media y en la Alta Edad Moderna, la repoblación del reino de Granada, la frontera castellano-nazarí y el Mediterráneo y la península ibérica en la Baja Edad Media. A su vez, María de las Mercedes Abad Merino es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia. Es profesora titular de la misma universidad, de la Facultad de Letras, del departamento específicamente de Lengua Española, y sus principales líneas de investigación versan sobre la lingüística diacrónica, la sociolingüística, la dialectología y los corpus documentales. Así que les agradecemos su presencia e iniciamos esta última conferencia del ciclo de estudios sensoriales. Muy bien, muchas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, supongo que sí. Sí, se oye perfecto. Bueno, perfecto. Tengo que disculpar a la doctora Abad Merino porque coincidimos en que diera yo la charla en vez de estar que pareceríamos el Chapulín Colorado dándonos paso el uno al otro, pues decidimos que lo hiciera uno solo y salió cara, o sea, me tocó a mí. Y bueno, la doctora Abad Merino ya es catedrática desde hace un par de años de lengua española, así que me estaba haciendo gestos, digo, no te preocupes, que eres catedrática y por eso el ministerio te paga aún. En fin, bueno, la idea de hacer esta intervención mano a mano era mezclar de forma interdisciplinar pues dos ámbitos que en realidad van de la mano el uno con el otro, que es la propia historia, con el de la historia externa, como llaman los de historia de la lengua, la historia externa de la lengua. Porque al fin y al cabo hay muchas manifestaciones que tienen sentido lingüístico por un proceso propiamente histórico. Este va a ser uno de esos ejemplos donde entre esas sensaciones aplicadas a las gentes que vivieron en la antigua frontera de Granada, pues tiene muchísimo que ver esa identidad cultural que en último término no hay mayor rasgo en esa identidad cultural que el de la lengua. Por eso, desde el principio, sería cuestión de ver, entender básicamente qué es la frontera de Granada. Al fin y al cabo, tampoco lo deseábamos nosotros que fuera una cosa demasiado, vamos a ver, entiéndaseme, localista, sino que fuera básicamente un modelo de una frontera que podría ser bien la de los Balcanes en el siglo XV, entre esa Europa occidental cristiana y el Imperio turco otomano, o las distintas fronteras que allá, al otro lado del charco, habéis tenido a lo largo del XIX. Y se eligió también esta porque, al fin y al cabo, la frontera de Granada, ya ahora explicaré el contexto histórico con un mapa para que situemos todos el lugar, es un muy buen ejemplo porque, al fin y al cabo, durante toda su existencia, el paso fue el testigo que dejó el testigo, básicamente, de ese medievo más claramente identificado
al de la modernidad, porque al fin y al cabo toda la frontera de Granada, el fenómeno frontera de Granada, no solo se acabó con la conquista del reino nazarí, del último poder musulmán en la península ibérica, sino que se extendió por la presencia de esos musulmanes que se convirtieron mayoritariamente a la fuerza y que mantuvo una situación compleja durante las primeras décadas del siglo XVI. ¿A qué nos estamos refiriendo? Hemos puesto ahí. Este es el contexto geográfico, este es la zona, los 2/3 sur de la península ibérica, donde en el siglo XIII, por los diversos fenómenos de la conquista, pues básicamente vamos a tener unas circunscripciones políticas donde Castilla y León, el reino hegemónico por excelencia, la corona de Aragón, que mira más hacia el Mediterráneo, Granada como último reducto del poder político musulmán en la península ibérica y el Reino de Portugal. Nos estamos refiriendo a esa circunscripción, a esa demarcación que es una raya, pero en realidad más que una línea es un umbral, es una tierra de nadie, no es tan sencillo, no es una frontera muy bien delimitada, eso lo va a traer ya la edad moderna y por supuesto la contemporánea. Las jurisdicciones del momento de la época medieval se gestan, sobre todo a finales de la antigüedad, con esa idea de la defensa en profundidad donde no hay un límite específico aparte de la propia imposibilidad que en su momento había. Esa sería la frontera. Esta es una foto de una fotografía de hoy día de la antigua frontera, de la zona que marcaba la antigua frontera de Granada. Vemos que efectivamente es algo que allá pues estarán más habituados, sobre todo en la zona sur argentina, donde hay extensas tierras donde no vive nadie, pero aquí es más raro. En la península ibérica, estas zonas que sigan manteniéndose semidesérticas, entre comillas, están explotadas por ganadería, pero se ha mantenido muy bien ese paisaje fronterizo porque no ha habido urbanización posterior, más o menos ese paisaje que vemos ahí es el mismo que verían los hombres y mujeres de 1450 y es el mismo que nosotros podemos ver hoy. ¿Cómo vamos a conocer aquella antigua frontera? ¿Cómo vamos a hacer un análisis de lo que aquella gente sentía, de esa percepción de los sentidos en aquella frontera? Pues no solamente lo he querido mantener en la guerra, básicamente para incorporar la aportación de la doctora Abad Merino, tenía que incorporarse el diálogo, digamos, la cuestión, las fuentes orales, escritas, lógicamente. No propiamente bélicas, porque a excepción de las diplomáticas no habría otra posibilidad. Por eso no solamente nos vamos a ceñir al fenómeno bélico. Las fuentes que utilizamos son arqueológicas y, por supuesto, las documentales. Las arqueológicas, pues se está trabajando mucho en zonas de frontera, sobre todo en los espacios ocupados, que eran los que definían las zonas de vanguardia fronterizas. Esta en concreto es de la antigua ciudad musulmana de Vera, ya ahora es un despoblado, la ciudad cristiana está en otro sitio, pero, a ver, esa frontera, la que nosotros conocemos como frontera de Granada, la vamos a conocer a través de los fondos documentales que tenemos y esto en sí mismo genera un problema. Especificamos esto así porque al fin y al cabo no hay un depósito documental que tú llegues a un archivo nacional o local o municipal y digas, quiero ver documentación sobre la frontera. No hay un corpus específico de este tipo de vivencias en aquella frontera, lo cual es una múltiple documentación que tienes que ir mirando, es mucho trabajo, son muchos años. En concreto, ahora ya hablo un poquito por mí. Estamos hablando que llevo casi 30 años mirando este tipo de documentación y siempre se le escapa a alguien, siempre se le escapa algo, siempre se le escapa un matiz y siempre no deja uno de aprender, con lo cual también eso es bueno. Claro, la documentación, hay información indirecta y sobre todo para cuestiones de este tipo ya centradas en las cuestiones sensoriales, que era lo que nos trae aquí esta tarde.
Claro, hay de todo, insisto, actas de los antiguos concejos, hay montones de pleitos en la antigua frontera, propiamente cartas tanto públicas como de carácter privado, probanzas nobiliarias. Bueno, básicamente esto es un ejemplo, una foto de una referencia, de un acta arbitral, de un acta del concejo de la ciudad de Lorca, en plena frontera con Granada, por parte de Castilla, y dice: mensajeros ordenaron y mandaron que vayan a Orihuela, que estaba en el reino de Valencia, en la corona de Aragón, sobre los moros de Ibiza, habían capturado unos cautivos, Juan Ponce, un individuo, e Simuel, un judío, porque hay que entender que todo esto hay que combinarlo con una multiplicidad de género humano, tanto en cuanto son tres grandes culturas, la cristiana, la judía y la islámica, que en menos de 100 kilómetros van a mezclar sus vivencias. Esto es muy interesante a la hora de estudiar esto. Con Abolax, mensajero de Vera. Ahí tenemos en 3 líneas escasas 3 nombres de las 3 culturas, y es una cuestión de mensajero. Esta sería la documentación habitual en la que nos tenemos que desenvolver, básicamente, pero también, y esta es una de las cuestiones más complejas, hay muy poquita documentación de tipo islámico, de tipo musulmán. Se han conservado poquísimos testimonios escritos. Esta es una que además de forma referencial y está en un archivo local, en Orihuela, sobre precisamente este mismo mensajero que veíamos antes, de 1474. Pero insisto que son cosas muy puntuales, son eso, contados no con los dedos de las manos, son más, pero que hay muy poquitos. Básicamente esta era la antigua frontera. Vemos ahí una delimitación, pero en realidad la delimitación, insisto, no era una raya, no era una línea muy bien definida. Esa demarcación estaba definida, la gobernanza de los territorios las definían los puntos de vanguardia de cada uno de los territorios, de cada una de las coronas. Por parte castellana era una serie, un rosario de fortalezas y puntos fuertes, y por parte granadina, al ser más pequeña, pues digamos que la frontera casi llegaba casi hasta la misma capital de Granada. Y claro, todo esto salpicado con asaltos, con actividades fronterizas de todo tipo de algaras y de represalias, mezcladas con épocas largas de paces y treguas. Y diremos que esto es básicamente el objetivo de investigación de todos los que nos hemos dedicado a este tipo de tema, el tema fronterizo entre Castilla y Granada. Si circunscribimos la cuestión a la percepción sensorial, y aquí va a ser una de las conclusiones finales, y anticipo ya, la propia existencia de la frontera de Granada es en sí misma una sensación que se tiene aún hoy día. No porque allí haya musulmanes o no haya musulmanes, sino porque esa foto que he puesto antes diciendo es que esta es la antigua frontera y que sigue manteniéndose en su paisaje tal cual la vieron y vivieron aquellas personas de hace más de 500 años. Pero claro, la percepción sensorial podemos identificarla con esa percepción más individual de cada uno de aquellos hombres y mujeres del siglo XV, del siglo XIV, incluso del siglo XIII. Pero nos ha parecido más oportuno intervenir el tema también desde la perspectiva institucional. Por eso lo hemos dividido entre percepción sensorial en cuanto a instituciones y percepción sensorial en cuanto a individuos. En cuanto a instituciones, hay una cuestión clara, y es que no solamente era una frontera entre dos coronas, entre dos territorios, sino que básicamente era entre el Islam y la cristiandad. Esto que parece que es algo sencillo por asumido por los que nos dedicamos a este espacio, pero no era lo mismo la frontera entre Castilla y Aragón, dos reinos cristianos, sin darle más vueltas, o entre Castilla y León y Portugal, o entre Castilla y Francia, por poner un caso, o con Navarra, da lo mismo, que con Granada. Granada era un reino musulmán, en último término, y las relaciones
marcan completamente esa identidad, esa identificación a un lado y a otro de la frontera. Porque al fin y al cabo lo define la propia cultura. Y no solamente la cultura, insisto, la cultura, y como un reflejo evidente de esa cultura, es la lengua. A un lado se habla castellano, a otro lado se habla el árabe dialectal en la zona nazarí, y ojo, los verdaderos intérpretes para entendimiento a un lado y a otro van a terminar siendo de forma tradicional los judíos, hasta que en 1492 son expulsados y los que se quedan son conversos, pero como saben el idioma árabe, van a seguir siendo intérpretes entre esas dos grandes comunidades. Y las relaciones entre las dos coronas, que vendría a ser ese paralelo entre rey cristiano, rey castellano y rey musulmán, sultán, viene a tener su correspondiente también en los efectos territoriales entre pertenecer, esa sensación de pertenecer a un concejo, a un ayuntamiento, a una municipalidad, básicamente a un municipio, pero en el caso musulmán este concepto político no existe. De manera que lo que había era la aljama, que cubría, digamos, ese aspecto cristiano. De hecho, uno de los reflejos más claros de la ocupación castellana cuando se ocupa Granada es articular ese reino nazarí, ese reino musulmán, en concejos de tipo castellano. Es uno de los rasgos más evidentes. Pero claro, esto en último término lo que define este paralelismo es la existencia clara de un concepto del otro, un concepto de alteridad, y que esto lo va a inundar, esa sensación de esa percepción sensorial, esa alteridad, ese que existe el otro, alguien diferente a mí o a los míos, es muy perceptible, porque en muy poquitos kilómetros se habla un idioma que va a tener unas repercusiones y unos matices que no se van a tener, por ejemplo, con el catalán, por ejemplo, de la zona del Reino de Valencia, o con el portugués en el caso de la frontera occidental castellana. Con el Islam, digamos que esa frontera adquiere unos matices, se tiene un sentido completamente muy distinto. Si nos circunscribimos básicamente a los sentidos, podemos decir que qué se oía en la frontera, aparte de nada, o algún aullido, por ahí había bastantes lobos, por cierto, era una zona anicuménica, es decir, no había nadie viviendo allí, era una tierra de nadie, y además una demarcación bastante extensa, pero había una institución, pero una institución regulada, que eran los escuchas, y eran avanzadillas de individuos concretos, una partida de 2 o 3 personas, que se establecían en determinados espacios estratégicos, en medio de un monte o en medio de un valle, en cualquier sitio de estos de paso, y que básicamente se dedicaban a escuchar. Claro, estamos hablando que hoy nosotros vivimos en un mundo donde la contaminación acústica es tremenda. Eso es una de las cosas que a mis alumnos siempre les digo. Imaginemos que existe un aparato que nos lleva a otro tiempo antiguo, que es lo primero que percibiríamos si nos sueltan en plena Edad Media. Y claro, cada uno suelta allí lo que se le ocurre y siempre digo lo mismo. Digo, lo primero sería el ruido que notaríamos su ausencia de ruido. De la misma manera que si nos trajéramos a hoy, al día de hoy, una persona nacida en la Edad Media, se volvería loco de la propia contaminación acústica y se volvería loco. Pues estos escuchas está regulado el cuánto cobran, el quién puede ser, y eran básicamente una especie de ballesteros de monte que se llamaban también, no era exactamente lo mismo, porque estos sí tenían una capacidad estrictamente militar para vigilar al otro desde lejos. O sea, y era, sobre todo, tenían sus funciones nocturnas. Un ejército que se movía hacía ruido. Y estamos hablando que a lo mejor en unos cuantos kilómetros esos ruidos se oía, o vigilar alguna entrada de alguna partida, vamos, que existe. Estamos hablando que este es otro de esos puntos de escuchas. Se ponían en ese pequeño castillo que aún existe, son restos de una zona, insisto, con muy poca población, pero que aún está ahí. En esa oír la frontera también está, lógicamente, el sonido de la guerra. Tendría que ser muy espectacular, y yo creo que el cine
la televisión e incluso el videojuego lo puede recrear, yo no sé hasta qué punto, pero bueno, supongo que sí, se asemeja, ¿no? Al fin y al cabo lo que hacemos los historiadores es intentar comprender, ¿no? Se asemeja a lo que podía ser una batalla campal. Espadas entre sí, golpetazos, en fin, mazas por allí, quejidos, lamentos, exhortaciones. Básicamente todo también en momentos de guerra, el oír la frontera terminaba siendo un oído de guerra. No es exclusivo de la frontera, pero cuando había, podemos decir, esta es la fortaleza de la ciudad de Lorca. Y esa espada ahí puesta hace las funciones de reloj de sol a día de hoy, que esto evidentemente es actual, para que la gente pueda visitar la fortaleza y bueno, en fin, hoy hasta que mientras no pase todo esto que estamos, las visitas son limitadas. Y básicamente la frontera tiene esas dos percepciones desde la parte institucional. El sigilo, es decir, el silencio tal cual, aunque haya movimiento, y el estruendo propiamente de lo que puede ser cruzar un rebaño en tiempos de paces, por ejemplo, un rebaño de un lado a otro para pastorar a otro lado, a donde había pasto al otro lado de la frontera. Ahí puede parecer otra cosa, pero no, estaba muy acotado y estaba muy regulado ese tipo de cruces de la frontera para aprovechar los pastos a un lado y a otro. Posiblemente este sea la percepción sensorial más evidente, porque ver la frontera tal y como la hemos visto en esa foto, claro, la frontera no se podía ver, dice, había un momento determinado donde había unos referentes claros, hasta aquí es territorio de Castilla, hacia allá ya es territorio de Granada. Una gran piedra, un árbol enorme, una montaña que servía como jalón, como referencia, pero no había una raya muy clara. De manera que los vigías se van a comportar como de verdad los que veían en la frontera. Porque al fin y al cabo, no olvidemos nunca que a pesar de que Granada nace con un pacto, pero digamos que la guerra nunca se acaba, de manera que nunca hay paz, tal como se puede entender, no hay paz entre Castilla y Granada, nunca. Lo que hay es tregua, de manera que se renuevan las treguas. Cuando la tregua se acaba, hay dos opciones, o se renueva la tregua o se desata la guerra. De manera que se vigilan los unos a los otros, incluso con espías. Además, tenemos algún caso por ahí que nos aparece en documentación donde los judíos que iban a comerciar a un lado y a otro hacían también de espías. Pues en el otro lado se están juntando la hueste, en el otro estado ya están haciendo levas de milicia, en fin, que ver la frontera también estaba esta serie de puntos fuertes de atalayas y de vigías en puntos muy específicos que hacían tejían una red de vigilancia y de presencia en la frontera que básicamente es esa defensa en profundidad. Es decir, viene el ejército y lógicamente 4 personas metidas en un castillo no iban a hacerle frente. Se resguardaban en esa posición fuerte y a esperar que el ejército pasara de largo e intentar avisar a los de la otra atalaya, a los del otro castillo que estaba más al interior, a través de una ahumada, señales de humo o directamente con señales de fuego de que había peligro. Por eso decía lo de ver a través de las almenas lo que podía ver. Pero esto no se paraba aquí. Había otras instituciones recogidas, incluso en las partidas de Alfonso X, como son los fieles del rastro. Los fieles del rastro a nosotros nos suena un poco extraño, a los que trabajamos este mundo no, pero esto lo hemos visto desde pequeñitos en todas las películas del Far West, donde estaba el guía que ponía la oreja y decía, hay 4 caballos y 5 jinetes. Pues básicamente eran esto. Había que tener un sexto sentido para hacer de guía, tanto de las huestes como propiamente de si habían cautivado a alguien, hacían el seguimiento por donde habían hecho la huida y poder rescatarlo posteriormente. Por eso hablo lo del sexto sentido, que no tiene nada que ver con los muertos, en fin.
Otra institución y que tenía mucho sentido, nunca mejor dicho, perdón por la reiteración, eran los que tenían capacidad de liderazgo. Esto en una zona tremendamente peligrosa como eran las demarcaciones fronterizas, era una cuestión muy valorada, el liderazgo, tal cual, en forma de adalides, como que eran los cabecillas de una hueste pequeñita, estos adalides no dirigían huestes ni tan siquiera municipales. O sea, las huestes o los grandes ejércitos, desde los propios nobles a los delegados de la corona o incluso los propios reyes. No, esto eran partidas más o menos de 4 o 5 personas lideradas por un individuo de estas características que tenía esa capacidad de liderazgo y de reacción ante una internada de forma muy específica, muy concreta y muy particular, literalmente, en el otro lado de la frontera, pero tanto musulmán como cristiano. Son básicamente estos individuos que son propiamente fronterizos. Aparece en la argumentación del siglo XIV, sobre todo, aparecen como frontaleros. Luego aparece de forma más peculiar, más extraña en el siglo XV, pero bueno, vienen a ser los mismos. Dentro de esta población que vive en la frontera y de la frontera están los omicianos. Los omicianos eran los que habían sido delincuentes y llegaban a determinados sitios que tenían un privilegio para poder acogerlos y a través de un servicio de un año, normalmente un año y un día, dijéramos que cumplían condena en sitios muy expuestos y eran los omicianos, pues a lo largo de la frontera de Granada estaban estos omicianos que no son propiamente una institución, sino que sería el privilegio que los acoge. Y conocemos muy bien esta institución porque cuando volvían a sus casas llevaban una carta de redención, digamos, habían expiado su culpa, sus condenas, y en muchos casos no se respetaba ese perdón real y necesitaban otro nuevo perdón, y esos perdones son los que conserva la Corona de Castilla en el Archivo General de Simancas y que podemos trabajar con esos restos de documentación y que nos permite conocer la vida y obras de esta gente que, lógicamente, pensemos que eran mayoritariamente delincuentes, vamos, gente peligrosa y que además tenían que irse con lo opuesto. Solamente podían vivir de lo que robaban en el otro lado de la frontera, con lo cual era un hostigamiento permanente. Este, por ejemplo, es el castillo de Jiquena, uno de los que está mejor, va a parecer otra cosa, mejor conservado, dice, pero se está en ruinas. Sí, pero como es una zona que no se ha vuelto a ocupar desde el siglo XV, está en literalmente un desierto para lo que es, un desierto en el sentido de que no vive nadie en kilómetros a la redonda. Por eso se ha conservado las ruinas tal cual. Está degradándose de forma paulatina, haría falta una inversión grande, pero bueno, como está en un sitio que, como digo yo, no le importa a casi nadie, lo conocemos mejor por la documentación. No se ha llegado a excavar nunca este castillo, nunca. Sabemos incluso cuándo se llega a derribar una parte, pero nos queda mucho, como siempre digo, todo esto da muestras de que queda mucho todavía por saber, por conocer. Y claro, otro de las percepciones sensoriales en la frontera de Granada, sin duda alguna, y a efecto, antes de entrar en las cuestiones más particulares, está la institución del cautiverio y con todo lo que comporta. Porque esto era una superestructura muy asentada a ambos lados de la frontera y en aquel tiempo. Entonces, claro, hay que pensar siempre en una cuestión, en lo que representaba a todos los efectos. Me quedo de momento con los sociales, insisto que estamos hablando de institución, ese cautiverio, los cautivos, la existencia del cautivo, porque va a generar unas instituciones específicas que deben de tener unas condiciones natas, el caso de los alfaqueques. Los alfaqueques están contemplados, incluso regulados por las partidas de Alfonso X, que tenían que tener unas condiciones innatas, unas condiciones específicas, tener buen trato, tener incluso dinero para que no hubiera malversación, por los rescates. Es muy interesante que también se les conozca como lenguas, porque debían conocer la lengua del otro, tanto si era musulmán, la cristiana, como si era al revés, o egeas. Egeas es lo mismo que los otros dos, pero en la corona de Aragón. Y básicamente sería eso, la redención
y sobre todo la comunicación entre estos dos grupos que al fin y al cabo vivían de espaldas entre sí, pero por razones de vecindad obligada, pues, en fin, había contrabando, con eso está dicho todo. En fin, y sobre todo a la hora del rescate de los cautivos. Pero claro, digamos que para concluir la parte más institucional y en sentido más global, estaba esa sensación de pertenencia a un grupo. He puesto ahí eso, eres cristiano de Sevilla, por eso decía lo de pertenecer a un concejo. Eres cristiano de Sevilla, de Jaén, de Córdoba, de Murcia, de Lorca, en fin. Pero claro, podía ser, utilizo moro porque yo nunca he visto en un documento musulmán. Entonces, como ellos mismos se intitulaban Caballeros Moros del Reino de Granada, lo digo en el más sentido español del término moro, sin ninguna carga peyorativa, sino exclusivamente histórica. Lo digo porque yo me cuido de cualquier mala interpretación. No, no, al contrario. O sea, eres moro de Granada, eres moro de Málaga o eres judío de cualquier sitio, hasta que llega la conquista y las conversiones masivas donde ya todo aquello desaparece y ya eres cristiano viejo de cualquier sitio, puede ser de Granada, porque has repoblado, participabas de la conquista y llegabas allí como conquistador y tus padres y tus abuelos eran cristianos y tú llegabas allí como vencedor, como cristiano viejo. Pero el musulmán que lo han convertido a la fuerza, muy pocos se convierten porque sí, lo han convertido a la conversión general que se llama de 1501, porque el decreto de expulsión es de 1502, o eres cristiano o si eres musulmán tienes que abandonar la corona castellana. Y ya ese morisco es, en teoría, cristiano, antiguamente había sido mudéjar musulmán. Y esa sensación de pertenencia es la que va a hacer y va a definir ese contacto también lingüístico, no solamente social. Porque esta que es de una obra muy conocida de Weidich, es un alemán, hace unos dibujos y la verdad es que lo utilizamos muchísimo para entender ese concepto de alteridad del otro. El otro no es como yo o yo no soy como el otro, básicamente. De manera que también vamos a aludir a esas relaciones después de la conquista porque no desaparece esa idea del otro, del granadino, del morisco del Reino de Granada. Sí, ya serás cristiano, en teoría. Y el mismo morisco tampoco se siente incorporado a esa mayoría en Castilla, porque en Granada la mayoría era morisca, era antigua musulmana. La minoría era la de los cristianos viejos. Que claro, lo he puesto ahí como una reflexión de los grupos, de algunas abandonan, y es más, como estaba prohibido abandonar el Reino de Granada, algunas ciudades, algunas villas y aldeas, por la noche y aprovechando la cercanía de la costa, se montaban en pequeñas barcazas y cruzaban al norte de África a territorio musulmán porque no querían estar siendo falsos cristianos, porque ellos querían seguir siendo ya y practicar su religión con su gente, como dicen ellos, con su nación. Y entonces, por lo de el no quiero quedarme huyo, es que hay incluso redes, las tenemos muy, muy bien estudiadas, redes de huida al norte de África, al revés de lo que está pasando hoy día con la inmigración, curiosamente. De manera que durante las décadas posteriores a la conquista, hasta 1568, son complejas, también complejas de estudiar, desde esta perspectiva de relación, y al final se provoca una rebelión, estando esta mayoría en Granada morisca, pues un poco atrapada por esos deseos de incorporación, de asimilación, sobre todo después del Concilio de Trento, donde ya la prórroga para que podáis incorporaros a ser buenos cristianos se ha acabado y ya tenéis que vestir, tenéis que hablar, tenéis que comportaros tal cual como buenos cristianos. Y ahí se produce la rebelión. ¿Dónde está lo interesante en la última frase que hemos puesto? Los cristianos, los castellanos, los cristianos viejos, a los moriscos los veían siempre con desconfianza. Hay que pensar que los turcos estaban en el Mediterráneo. Pensemos que esta rebelión es de 1568 y se acaba la rebelión en 1571. 1571 en la batalla de Lepanto. Entonces, claro, los turcos no era una amenaza lejana. Se veía a estos moriscos como una quinta columna que iban a facilitar
el desembarco de turcos otomanos en el pleno corazón de la monarquía hispánica. Entonces, claro, se le ve como una amenaza real, esa sensación que es a donde voy a parar. Bueno, y entonces ya entramos de esa cultura grupal, digamos que es lo que define una cultura, lo que define el grupo de individuos, a propiamente la sensibilidad que cada individuo va a ejercer de por sí. Por eso, por ejemplo, la violencia sería uno de esos elementos sensibles de grupo. Lo que para nosotros es muy violento, para otra cultura puede no serlo tanto. Y, en fin, como eso sería cuestión de otro seminario, no me paro ahí. Por lo cual, esa sensibilidad, esa sensación individual es lo que vamos a intervenir ahora. Entonces, claro, todos tenemos claro que antes del siglo XIX el individuo como tal, primero, no se concibe, y segundo, cuando queda solo, ese individuo sufre porque no pertenece a un colectivo, no pertenece a un grupo, y entonces no, digamos que está muerto socialmente. Entonces, claro, hablar de esa sensación más individualizada es lo más complejo, porque al fin y al cabo se puede hablar de una sensación grupal, donde frontera, lo hemos puesto ahí, es igual al terror, pero terror no solamente de que haya guerra en la zona fronteriza, podría haber una guerra civil en el seno de cualquier reino cristiano, no. El problema de la frontera era el terror a poder ser cautivado, no que hubiera guerra. Y ser cautivado, insisto, que eran verdaderos dramas vitales, como no podía ser de otra manera. Entonces, hablamos de esa sensación de miedo, tal cual podemos entenderlo, e incluso hoy día nosotros como algo, como una respuesta antropológica. Sociológica sería más genérica, pero de tipo más individual sería esto. Bueno, aviso, no sé si alguien se habrá dado cuenta que utilizo mucha captura de videojuegos, lo siento, pero es que son espectaculares. En fin, este es de Plague Tale. Bueno, en fin, sigo. El miedo al dolor, que es algo que yo creo que es lo que realmente cada uno de nosotros a día de hoy seguimos teniendo. Y aquellas gentes tampoco eran tan distintas de nosotros. Las reacciones que estamos teniendo de la pandemia, si vemos documentación del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, en referencia a cómo respondían ante una epidemia de peste, la verdad es que difieren muy poco de las de hoy. Si acaso lo que nos difiere hoy es que hay comida que, más o menos, vamos a dejarlo ahí, que la medicina no es la misma, pero la respuesta antropológica de cada uno de nosotros de ese miedo a contagio o a huir de donde pueda haber contagio, esa territorialización y ese cerramiento de fronteras, que no hace falta que sean nacionales, que pueden ser municipales. Ahora mismo, por ejemplo, en mi región, en Murcia, no podemos pasar de un municipio a otro. Y ojo, estamos hablando que pasamos en 100 kilómetros a lo mejor 7 u 8 municipios. Y hablo en Murcia, que son términos municipales muy grandes. En el caso de Alicante, no sé si cruza por lo menos 30 municipios, son municipios muy pequeños. En fin, ese miedo al dolor, que eso se ha perpetuado, pero porque somos el mismo Homo sapiens sapiens de entonces. Entonces, claro, el miedo principal siempre va a ser el de la muerte, normalmente. Entonces, claro, he puesto ahí de forma más rápida, porque si no estaríamos hablando una semana entera de este tema. La enfermedad, vamos a ver, la enfermedad básicamente es lo que nos da miedo porque nos da miedo el dolor. Esto es una cuestión que entonces también pasa. Pero entonces había un añadido, que hoy también, pero al ser una sociedad más laicista la que tenemos hoy que la de entonces, es muy imbuida en la religiosidad, tú estabas enfermo porque habías sido pecador. Y cuando era un grupo, algo había hecho el núcleo cuando los había castigado con una sequía, una pandemia, cualquier cosa. Por supuesto, esto no solamente ya era una muerte social, era la condenación eterna. O sea, la muerte era la condenación eterna. Y, por supuesto, una forma de muerte era la muerte social que yo decía. Muerte social que podía ser expulsado de tu grupo o condenado, por ejemplo, no condenado a muerte, pero condenado por la Inquisición y todo el mundo te iba a señalar. Estamos hablando de ese siglo XV-XVI. Lógicamente, la guerra, de forma y vista desde cada individuo, tenía su propia respuesta. Porque, claro, al fin y al cabo, la guerra a la muerte real, como ponemos ahí, era muy concreta. Lógicamente, si te quemaban tu casa,
quedabas en la ruina, o te robaban todo el ganado, quedabas en la ruina. O el cautiverio. El cautiverio es que es omnipresente en la frontera de Granada. No lo podemos obviar. Entonces, la guerra también proporcionaba un buen número de cautivos. Cuando se conquista Granada por los reyes católicos, en las mazmorras de la Alhambra todavía quedaban cautivos de una intervención armada que tuvo el rey de Granada, Atalá, hacía más de 20 y tantos años, Abu Atalá, en la zona de Murcia, y todavía había algunos cautivos allí. Entonces, por eso eran verdaderos dramas reales. La enfermedad propiamente dicha, que ya hemos anunciado antes, pues claro, a la propia enfermedad y vista siempre como un castigo divino. Entonces, sí, te da miedo la propia enfermedad, te da miedo el dolor, te da miedo el sufrimiento, pero lo que te daba miedo personalmente es que si te condenabas tú solo, ibas al infierno tú solo, no todo el grupo. Entonces, claro, no hay que perder de vista esa sensación. Y lógicamente, el estómago también dice mucho. En una zona y en una cultura, en una civilización donde el hambre era endémico, un mal endémico para la mayoría de la población, por eso se morían tan jóvenes, básicamente ya no por la falta de medicina, sino por la mala alimentación llevada desde el principio. Estamos en la frontera de Granada, sobre todo la zona oriental, es una zona de extremo, un clima mediterráneo donde hay grandes sequías prolongadas y cuando llueve de forma, las precipitaciones son muy abundantes, de manera que son excesivamente abundantes y pueden llegar a provocar inundaciones, con lo cual se destruyen los sistemas de riego y al año siguiente, por mucho que haya llovido en ese momento, pues al año siguiente, como no se puede regar, no hay cosechas, hambre. Y después del hambre va a venir una bajada de las defensas de la población y va a haber casi, no voy a decir que es automático, pues en algunos casos no fue así, pero en muchos casos sí fue automático después una epidemia, porque los cuerpos no estaban preparados. Y luego, lógicamente, hasta hace relativamente pocas décadas, esta zona del Mediterráneo era endémica, por ejemplo, en plagas de langosta. Yo ya no lo he conocido, estamos hablando de principios del siglo XX, a principios del siglo XX aún quedaban algunas plagas. Si nos damos cuenta, la muerte, la peste o la enfermedad, la guerra, estamos hablando del apocalipsis propiamente dicho. Entonces, claro, aquella gente del siglo XIV y XV que estaba viendo como su mundo, y después de la gran epidemia de 1348 y las epidemias recurrentes que sucedieron a continuación, estaba viviendo momentos de apocalipsis, de momentos de gran cambio. Entonces, claro, pero también, aparte de eso, que eran reconocibles, estaba esa frontera que hemos dicho. Cuando a alguien nos dejan solos en un espacio tan abierto, tan desierto y tan desconocido, queda ese miedo. ¿A qué? A lo que tú no controlas, a lo que no puedes percibir. Entonces, claro, allí, además con alimañas en su momento, los lobos eran un peligro real. O sea, de hecho, se pagaban por traer cabezas de lobo o orejas de lobo. En las cuentas municipales están allí a Juan Pérez por haber traído 10 cabezas de lobo, por ejemplo, y hacían batidas porque era, oye, en el siglo XIV hay documentados osos en esta zona y los osos de verdad no eran para jugar al parchís o al ajedrez, de eso nada. Con lo cual, sí, había miedo a ese desconocido, ese miedo a ese desierto en el sentido de que, insisto, no había nada. Pero claro, también estaba el miedo ese a lo desconocido de la otra persona, esa alteridad, esa percepción de que el otro puede hacerte daño. Cuando te hablan en un idioma que tú no conoces, ¿qué estarán diciendo de mí? Entonces, por eso, esto no podemos olvidarlo. Cuando al principio hablábamos de alteridad, iba en ese sentido. Más cuando el otro pertenecía a una religión excluyente. Si eres musulmán, no puedes ser cristiano. Si eres cristiano, no puedes ser musulmán. Y luego, dentro del grupo social, también había, incluso en la zona de donde había un poder local más estable, las propias luchas de bandos. Pertenezco a la familia del hostal que está en guerra abierta con la familia del hostal. Eso también es muy común. Y luego, lógicamente, ese asesinato por razones mil,
o la propia represalia dentro del ámbito social interno, incluso dentro de la frontera. He cautivado a alguien musulmán, sé que va a haber una represalia y van a llevarse a un cautivo incluso para actuar de intercambio. Entonces, claro, todos esos temores, todas esas sensaciones van a estar omnipresentes en todos los individuos de aquella época. Pensar de otra manera, que bueno, en realidad también había amigos, sí, esa percepción de que estaban siempre en guerra no es la correcta, había, insisto, la mayor parte del tiempo de los 250 años de esta frontera hubo treguas, no estaban todo el día matándose, ni mucho menos, y claro, se generaban también amistades, pero eran amistades de tipo personal y sí, podemos decir que había percepción de amistades, sí. No olvidemos que incluso en las guerras civiles, a un lado y a otro, participaban huestes de un lado y de otro. O sea, en las guerras civiles, por ejemplo, en el Reino de Murcia o en el Reino de Sevilla o en la zona de Jaén, cristianos, participaban huestes nazaríes, huestes musulmanes, apoyando a un bando o a otro. Y, por supuesto, dentro del mismo Reino de Granada, los cristianos ya se encargaban de ejercer su papel para que hubiera propia guerra civil. Los reyes católicos, una de sus grandes armas para la conquista fue precisamente provocar ahí sus disensiones entre el mismo Boabdil y su tío, el Zagal. Entonces, claro, insisto, pero volviendo al tema de las amistades, sí, existían amistades, existían colaboraciones, sí, pero de tipo muy individual. Había contrabando, insisto, tenía que haber cierta complicidad, por mucho que hubiera negocio por medio. Claro, esa sensación oral, esa sensación auditiva que ya anunciábamos al principio, esa desconfianza que se tiene al otro es lo que la doctora Abad es lo que básicamente ella ha estado estudiando estos últimos años y bueno, le daría paso a ella, pero me dice que no. Bueno, que siga hablando yo, que lo estoy haciendo muy bien. Me está mintiendo, pero vale. Vamos a ver. En testimonios, muy evidente, testimonios de esas fuentes que hemos anunciado al principio. Aparecen algunos testimonios cristianos escritos donde dicen, no, es que los moros, bueno así, lo que hablan, en la lengua que hablan parece que ladran. Primero, la carga peyorativa que tiene esa expresión es enorme. De manera que no se terminan de fiar, primero, de lo que les dicen y segundo, no entienden la lengua. Por eso es tan importante la figura del intérprete, ya no del traductor, que el traductor se va a limitar a traducir la documentación esa que hemos visto, que circula de un lado a otro. No, el intérprete que sirve directamente, ese intérprete directo, de un contacto o incluso en un pleito ya una vez conquistada Granada. El pobre anciano de Granada que tiene que declarar en un pleito para ver por dónde iba la antigua frontera, ese anciano no sabe castellano, con lo cual habla en la única lengua que sabe, en árabe. Y como tiene que declarar en un pleito de instituciones cristianas, pues hay un intérprete que va escuchando lo que le dice este anciano y se lo dicta al notario, al escribano que está tomando acta para el pleito. Entonces, claro, ahí también ese intérprete si miente, si malinterpreta. De eso también habría mucho que decir, de esos malos intérpretes que cuentan lo que les interesa a la parte que les ha pagado más. Entonces, claro, pero en esa sensación ya también individual de ese cautivo e interviniendo el factor lengua, ¿qué pánico o qué sensación, qué sentía ese cautivo? Primero el terror a ser cautivado, a no saber qué va a ser de él. Y luego que todo el mundo le habla en un idioma que no entiende lo más mínimo. Es un idioma absolutamente desconocido, que no puede decir, bueno, medio entiendo algo. No es una lengua romance de un castellano que oye a un catalán que dice, bueno, no es la misma lengua, pero algo... No, es una lengua diametralmente opuesta donde no se entiende absolutamente nada, a un lado y a otro. Esa sensación de ese cautivo que efectivamente tiene ese pánico tan interiorizado
que en algunos casos cuando te encuentras testimonios del dueño del cautivo, del esclavo, que dice, no conoce mi lengua y entonces lo único que nos queda, en alguna ocasión te aparece y le fui indicando, claro, le fui indicando posiblemente, vamos, es seguro, que con los gestos poco a poco iría. Y claro, el que cautivaran de niño y al final, pues en 3, 4, 5 años, claro que aprendía la lengua y muchos de ellos la perdían. Se daba el caso, no lo hemos mencionado antes, de lo de amistad, donde a lo mejor cautivaban a un matrimonio con sus 3 hijos pequeños, el matrimonio fallecería o seguía de esclavo, y entonces esos niños pequeños que habían nacido cristianos o musulmanes terminan aprendiendo la lengua del otro. Casan ya cuando son mayores y hay casos en un par de pleitos donde se juntaban en un sitio acordado para ver qué querían hacer, si rescatarse y volver a ser cristianos o musulmanes o quedarse ya casados o que ya se tenían su familia, normalmente se volvían a donde se habían criado. Pero en algún caso sí se vuelven. Se ve que según les fuera a la feria o si estaban incómodos o querían irse de allí, por Dios sabe que eso ya tanto la documentación no es tan explícita. Pero tenemos una documentación excepcional para poder reconstruir, para poder comprender, para poder no sentir como aquella gente, pero para por lo menos poder observar y analizar cuáles eran las percepciones sensoriales en aquella frontera de Granada, que insisto, hoy podemos entender esa frontera de Granada propiamente y visitando el sector como propiamente una sensación. Y por mi parte, agradecer que me hayáis aguantado. Yo ahora supongo que a la doctora Bammerino también está aquí disponible por si alguien quiere intervenir y hacer alguna alusión o alguna duda que pueda tener de la parte más sociolingüística, digamos, sociolingüística histórica, en las cuestiones de interpretación o de traductológica en este ámbito, y por lo demás quedamos a vuestra disponibilidad y a vuestra disposición para cualquier tipo de duda. Bueno, gracias Juanfran y gracias Mercedes por la intervención. Así que antes de hablar nosotros vamos a dar paso a ver si hay entre los asistentes alguien que te quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta. Juanfran, ¿me escuchás? Sí, sí. Bien, bueno, muchísimas gracias por esta intervención y por las bellas imágenes que la verdad que llevaban muy ameno. Tengo una consulta, porque escuchándote cuando justamente hacían este cruce entre sensaciones, percepciones, te quería consultar si con Mercedes vieron la posibilidad de virar un poco más allá de percepciones e ir por estados afectivos, ¿sí? O por emociones, que completarían esta mirada holística que están pretendiendo, de ver, bueno, cómo es estas experiencias subjetivas, en un caso se pueden ver en forma conjunta, así como se percibían y justamente cómo se exteriorizaban, ¿sí? Miedo, asombro, bueno, si es una inquietud a futuro, presente. La complicación viene muy condicionada por los restos documentales, porque ahí sí que es verdad que como historiadores, en su caso como lingüistas, tenemos que en algún caso presuponer, pero hasta cierto límite, porque ya cuando aportamos nosotros en exceso, digamos que entramos en un terreno resbaladizo. Entonces, claro, lo que dice el documento básicamente es lo que nosotros tenemos a donde nos tenemos que aferrar. Sí que es verdad que hay muchas alusiones y por eso una de las cuestiones más claras que teníamos, vamos, más evidente, era sobre todo la percepción del miedo, porque en otros territorios hay otro tipo de vivencias. No es que aquí no hubiera amor, entendiéndonos, sino lo más representativo en la documentación, lo que te aparece en la documentación, es ese miedo.
Miedo bueno, nosotros hemos tenido que cortar, pero hay muchos más miedos que tienen muchos más flecos, digamos, incluyen otras muchas más cosas, ¿no? El miedo, por ejemplo, a quedarse solo en una pandemia. Esto que puede parecer algo tan ajeno, no nos está siendo ajeno. No sé cómo llevarán ustedes lo de quedarse solo en un confinamiento. Hay veces que puede uno pensar mejor solo que mal acompañado. Me mira Mercedes. En fin. Pero básicamente da mucho juego, da muchísimo juego eso que comentabas, porque es cierto que de hecho, el año pasado, en enero, antes de todo este jaleo, yo intervine en un seminario internacional que hubo en la ciudad de Cuenca sobre precisamente el mundo de las emociones. Y abría yo precisamente con la sensación del miedo. Pero en sentido general, no circunscribía aquí, entonces pues hablaba desde Burgos al occidente cristiano. Evidentemente la referencia, y nos puso ahí, digamos, una gran pista, y que la han reeditado ahora aquí en España, y supongo que allá también, desde lo del miedo en Occidente, donde efectivamente se cubre una cantidad de perspectivas. Ayuda a que esa emoción, esas emociones, las podamos ver y no nos podemos poner nunca en la piel del otro del siglo XV, pero sí comprenderlos. Eso sí, nos resulta tan tremendamente difícil, por no decir imposible, pensar qué pudo sentir un cautivo, uno, al que estuviera por en medio del campo. Pongo una anécdota que nos aparece en un pleito. Y esto es verdad, ¿eh? O sea, verdad en el sentido de que aparece en la documentación. Y supongo que aparece en la documentación, fue verdad, y el hombre lo contaba con amargura. Y lo con amargura por cómo lo cuenta, por el estilo de cómo lo cuenta, porque además era cristiano. Ahí no había interpretación posible. Este era un pastor y vivía en la zona cristiana. Pero estaba con su ganado en la zona más fronteriza. Y tenía un perro pastor. Y al otro lado de la frontera, a unos kilómetros, pues habría otro pastor musulmán. Y ese pastor musulmán, pues, con su ganado de cabras, ovejas, lo que fuera. Y a su vez tenía otro perro, pero no era un perro, era una perra. De manera que el perro del pastor cristiano ve a la perra y va detrás de la perra. El pastor cristiano, que quiere recuperar a su perro, se interna en territorio musulmán, y allí los dos pastores musulmanes que había lo cautivan. Y luego cuenta, ya una vez ha sido rescatado, cuenta su drama. Y claro, no, en cierto modo, te daba un poco esbozabas una sonrisa diciendo, madre mía, qué anécdota. Pero claro, si te pones y lo piensas, era una tragedia. Dices, me he muerto por una tontería, me han cautivado por una tontería desde nuestra perspectiva. Pero el hombre quería a su perro. Entonces, claro, ese tipo de traspolación o lo que sintió cuando se ve con grilletes, cuando en un barco, el cautivo por excelencia, Miguel de Cervantes, cuando iba en su barco y lo asaltan y lo cautivan, y los primeros meses en Argel y los primeros años en Argel, que tiene 4 huidas, que es en último término, ya cuando se lo llevaban a Constantinopla, cuando lo rescatan los trinitarios. Pero, ¿qué pasaría a aquella gente? Y sobre todo algunos cautivos, que no todos, algunos sí, terminaban siendo servidores de casas domésticas, y digamos que tenían un buen pasar, incluso tenemos algunas cartas de libertad. Pero ¿qué pasaría a aquella gente? O sea, esa emoción de aquella gente, o cuando estaba un cautivo metido en prisión. Anda, que las comodidades. Recuerdo haber escrito con Gerardo hace ya, cara, 2 o 3 años, lo de el sonido del cautiverio. Básicamente porque, ¿cuál era el sonido del cautiverio? El gemido, el llanto
el silencio, todo a la vez. Entonces, claro, María Luján, adiós, adiós Luján, que no nos vimos la última vez que tú vayas. Pero, en fin, que esas emociones, yo creo que ahora mismo, como historiadores y dentro de la perspectiva que podemos intervenir, a mí me parece una de las líneas de investigación. Y como nos han pedido un escrito pues, de ese seminario, te prometo que en cuanto cuando lo termine, a la primera persona que se lo voy a mandar. Gracias, Juanfran. Tenemos 2 pedidos de intervención, ¿sí? Uno es Víctor y otro es Franco. Si querés, vemos lo de Franco, ¿sí? Que deja justamente su pregunta de cómo, justamente en esas amistades fronterizas, cómo se expresan en los documentos, ¿sí? Cómo se sabe de esas amistades. Y después le damos el paso a Víctor. Sí, se conocen por las propias intervenciones porque bueno, hay distintos casos. Uno puede ser el de la intervención bélica. Tú tienes que ser amigo del que viene a ayudarte con su gente, porque, ojo, ir a la guerra significa matar o que te puedan matar. Entonces, claro, cuando viene una partida de 20, 30, 50 caballeros, aparecen así en la documentación, y apareció con 50 caballeros moros. Claro, el caudillo de esa partida, de esos 50 caballeros, era amigo que apoyaba a su otro amigo cristiano en la guerra civil que tenía en la zona cristiana. O sea, casi se presupone, si no, dice, hombre, alguna contrapartida o le pagaba, evidentemente. Esto también, eso está de sí. Pero también lo conocemos incluso por las propias crónicas, también sabemos incluso por la amistad que, por ejemplo, Pedro I, el cruel, que era cruel porque escribe la historia, como dicen los vencedores. Pero Pedro I de Castilla, sabemos que era amigo del rey de Granada y, de hecho, los mismos alarifes, los mismos que construyen la Alhambra, le hacen los reales alcázares en Sevilla al rey don Pedro a la imagen y semejanza, por propia amistad. Si tenían amistad algunos reyes, otros evidentemente se odiaban profundamente, lógico. A efectos de vecindad, sí era muy común, casi por supervivencia, en zonas donde había que convivir durante años, en tregua, que no había guerra, era muy común si pasabas a un lado, y estaba muy establecido incluso el comercio. Por ejemplo, aparece en un pleito diciendo, y en tal sitio, en la frontera, un sitio acordado, iban comerciantes de Valencia a vender telas de Valencia a gente de Granada. Y los de Granada vendían, por ejemplo, sedas. Entonces, claro, no es que fueran amigos. O sí, porque para hacer negocios no hace falta ser amigos. Pero para quedar en un sitio y comerciar, pues al final, y hablarían una lengua franca y mezclada, yo que sé, lo que hablarían allí. De eso sí que tenemos muy poquito. Por eso el carácter del intérprete es fundamental. Y el carácter de los mercaderes judíos, eso sí los conocemos. Eso sí los conocemos por los pocos restos testimoniales que tenemos. Y luego, hay casos en que los propios intervinientes, los propios actores de la historia en concreto, sí hablan de mi amigo o que profeso gran amor por él. Claro, no era amor carnal, sino amor como se entendía en el periodo medieval. Entonces, claro, no es tan raro encontrarse ese tipo de relaciones personales, pero personales de amistad entre determinados sectores, no sectores, individuos. Es más interesante lo de individuos, incluso de colaboración, de algún caso, incluso de rescate de cautivos, que encontrará apoyo. Y, por ejemplo, el caso de los alfaqueques, los que rescataban a los cautivos, tenían sus propias redes ya de amistades, de contactos, al otro lado de la frontera, insisto, en un lado y a otro, eso da igual, donde la amistad se da casi por presupuesta, se conocían, entonces se fiaban de estos intermediarios, porque ahí está la clave, para rescatarte tenías que fiar. Imaginaros lo que es entrar una persona
a territorio de infieles, insisto, en un lado y en el otro. Y como había un acuerdo de que a esa gente no se le podía molestar, pero no se podía molestar porque había unas redes de amistades, unas redes de contactos. Entonces, en los documentos es muy difícil, es verdad, encontrarse alguno, pero sí hay referencias, además concretas. Vale, creo que me da las gracias, creo que te he contestado, Franco. Víctor, ¿querés encender el micrófono? Y sí, voy a encender el micrófono y por saludarnos, voy a activar la cámara, Juanfran. Hola, Víctor. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? De momento veo que no te ha detenido la Guardia Civil. Aún no he cambiado de municipio ni he cometido ninguna infracción dentro del Estado. Somos amigos de hace muchos años. Yo soy mucho mayor que él. No soy tan mayor como Gerardo, pero... Y bueno, ¿no? Pero nada, para que no no intervengo solo por amistad, que me ha gustado mucho escucharte y me ha interesado muchísimo lo que habéis traído aquí, Mercedes y tú. Yo lo planteo así un poco aquí en general, a ver si alguien me ilustra o a ver qué opinas, y lo mismo digo yo, cualquier estupidez. Pero ya según ibas ahora respondiendo a lo que había preguntado Franco también, yo también respondiendo a alguna cosa que me generaba curiosidad, que era esta de la problemática de la comunicación y del papel de los intérpretes y de la situación esta de todos los lost in translation que implica, oye, que de repente te encuentres en mitad de esa frontera un poco nebulosa en la que no hay ninguna raya, nada, y un poco a veces porque quieres interviniendo con el del otro lado, otras a la fuerza, y ver cómo demonios haces por entenderte. La importancia que tienen al final todos esos lenguas que tienen los alfaqueques, también, ¿por qué no?, de esos intermediarios en actividades comerciales, ¿no? Sí. Y a mí lo que me ocurría en esto, porque yo estoy en la Universidad de La Laguna, en Canarias, y esta problemática también, pues a Eduardo Aznar y a gente que está ahí con nosotros en nuestro grupo de investigación, pues nos interesa en relación a toda la problemática del contacto entre los occidentales, entre los europeos, castellanos, portugueses, franco-normandos y las poblaciones nativas de las Islas Canarias, ¿no? Al fin y al cabo, del cómo se va y del papel que tienen esos lenguas habitualmente, pues, indígenas capturados o que entran en tratos a veces no tan forzados. Y alguien igual le sabe algo más que yo, seguro, respecto al... ¿Podemos trabajar esto con modelos analógicos? Porque, si quieres, mira, podemos pensar lo que decías, vale, la frontera del Mediterráneo y, ¿no?, a través del mar, y los cautivos de un lado y otro, ¿no? Y yo qué sé, y los mercenarios que envían allí a Argel a tratar de rescatar. Pero, por ejemplo, para el lado americano, creo que funciona extraordinariamente bien a partir del 16 para hacer comparativas con la frontera de Granada, por ponernos, ¿no? Qué sé yo, en la Gran Chichimeca o en el Arauco, ¿no? Donde hay situaciones de conflictividad continua por 100 años, 200 años, si se quiere. Y aquí sí tenemos, además, testimonios de eso, al fin y al cabo, de juntas para tratar de resolver conflictos, intentos de rescatar cautivos y en qué condiciones, mestizos que se forman de eso, de la estancia al final de esos cautivos y de la integración en esas sociedades en las que han sido al final esclavizados. Niños mestizos que surgen, ¿y ahora qué son? Son esos, ya son españoles, son indios araucanos, son chichimecas, ¿qué son? ¿Y para qué? ¿Y qué papel tienen en mitad de eso? ¿Cómo lo veis vosotros? Porque yo creo que ahí sí hay mucho que hacer, y claro, para 16, 17, 18 hay un montón de documentación en los archivos de las audiencias, de las audiencias. Yo qué sé. Sí. Por eso la idea, y si recuerdo bien, la primera diapositiva que hemos puesto era la de que veíamos la frontera de Granada, pero evidentemente como un modelo de lo que en otros lados, posiblemente con un contexto un poco diferente, pero que al fin y al cabo las respuestas vienen a ser muy similares. Entonces, en el caso de por ejemplo, las lenguas allá en América en el siglo XVI, XVII y XVIII, claro, la ventaja que tenemos es que posiblemente haya a lo mejor más testimonios. Ojo,
que es que los mejores testimonios de todo esto que hemos dicho es porque cuando se conquista Granada hay que delimitar la frontera, hay que delimitar que cada núcleo tenga su término municipal para poder cobrar impuestos, aunque solo sea eso. Se produce una cantidad de pleitos que la ventaja para los historiadores es que esos pleitos se han conservado. Entonces, claro, ahí es una mina, esos pleitos, claro, no hay no sé cuántos pleitos, no, pero a lo mejor hay, este concretamente al que nos hemos estado refiriendo, este que yo decía de los comerciantes estos que iban a la zona a vender sus telas, o estos matrimonios que llegaban allí y la mujer había sido cautivada siendo una niña, a ver qué haces, te vuelves con tu papá o te quedas ahora conmigo que soy tu marido, que vives en Granada musulmán. Hay un pleito entre la ciudad de Lorca, castellana, y la ciudad de Vera, ya castellana, y además, curiosamente, repoblada por gente de Lorca, o sea, que eran primos o hermanos, pero había que delimitar el municipio y había que delimitar esa antigua tierra de nadie que no estaba delimitada y había que decir hasta aquí. Y entonces se produce un pleito. El pleito tiene 1.200 folios. Para el caso de principios del siglo XVI es una maravilla, por una sencilla razón, porque hay una cantidad de testimonios espectaculares. Y es Pedro Pérez, que antes se llamaba Muhammad no sé qué, échale mano, depone, es decir, dice que tiene 60 años y se acuerda, hay otro testimonio para dar cuenta de las posibilidades de esta documentación, que insisto que seguro que para el caso americano hay en el archivo de India, a mantas y allí en los archivos de allá seguro que hay, seguro sin más remedio. Pero digo, este tipo de cuestiones más personalistas. Declara un testigo morisco, dice, la frontera entre Cúllar, que está en la zona de Granada provincia, y Jaén, para entendernos, iba por aquí. Y le pregunta, ¿estás seguro? Dice, sí. Porque cuando iba con mi padre, relata cuando él era pequeño, e iba con su padre, dice, mi padre me dijo, por ahí va y aquello es Castilla y esto es Granada. Dice, ¿por qué se acuerda? Dice, porque mi padre, y lo dice así, porque mi padre me dio con un palo en un ojo. Y le pregunta el intérprete, ¿y por qué te dio con...? Dice, porque así no se me olvidaría. Textualmente es lo que dice el documento. Lo mismo que también en ese mismo pleito, que no tiene nada que ver con el que he dicho de Vera, le pregunta, va diciendo también sus recuerdos de cuando él era pequeño, que paseaba por las zonas de frontera, y entonces dice una información que sospechábamos, pero que hay que quedar completamente refrendada. Dice que iban las carretas, cruzaban la frontera y venían desde la Sierra de Segura con madera hacia el Reino de Granada a hacer obras en el Palacio Rojo, el Palacio de la Alhambra. Y entonces dice el testigo, dice, y yo le pregunté a mi padre, tú estás leyendo, y dice, ahora le va a preguntar por el Palacio de la Alhambra, por el Palacio Rojo. No, lo que le preguntó fue algo más pedestre. Es, papá, yo le pregunté a mi padre, ¿qué son carretas? Y el padre le contestó, una cosa cristiana que corre mucho. Esto, claro, eran las grandes carretas estas castellanas de los mercaderes y de los trajineros. Y claro, sorprende decir, madre mía, la percepción. Pero volví a lo del palo en el ojo, a que a aquel no se le olvidó por el palo en el ojo. Y hablo de forma ya más individual. Ese hablaba del dolor físico para una percepción. Si te encuentras muchas veces ese tipo de... Y seguro que en el sector canario, segurísimo. En el sector americano, sin más remedio, porque si empares directamente la documentación, te metes y ya te aparecen, aparte de la más conocida del periodo primero de la conquista, es la Malinche. Pero, en fin, en Castilla es que hasta el siglo XVII hay este tipo de figuras de alfaquería mayor del reino actuando en las plazas del norte de África. De hecho, se había expulsado a los judíos de toda la monarquía hispánica
menos de allí, del norte de África. Y hay una familia que se dedicaba exclusivamente a ser los intérpretes. Y eran judíos. Judíos, practicantes judíos. Y estaban dentro de los territorios de la monarquía hispánica. Mira si era importante la figura del intérprete. Pues claro, que allá haya sin más remedio. Seguro. Seguro. Y esa conflictividad que puede haber es lo único que yo la diferencio. Es verdad que se generan algunos conflictos de forma más específica y esa desconfianza, pero ya se genera por el contacto propio. No hay un respeto, vamos a ponerle un respeto, o un odio. Yo no he intervenido ahí en su momento cuando hacíamos la presentación. Claro, eran tantas cosas las que queríamos decir en tan poco tiempo. El odio, lo mismo que el miedo, y lo mismo que hemos dicho, la amistad, el odio es tremendamente poderoso. Tremendamente poderoso. Y en la documentación aparece. Aparece incluso la chulería. En Argentina se dice lo mismo. Aparece la chulería, pero la chulería de ser valiente en campaña, en la batalla, decir, esto lo tiro porque he dicho yo que como soy yo, lo tiro. Y aparecen los documentos, los testimonios orales, y entonces dijo, pues de aquí no nos vamos hasta que tire la última piedra. Esto es raro encontrárselo, pero te lo encuentras también. Entonces, claro, ese tipo de emociones, a lo que decía Gisela antes, sí te las encuentras, pero tienes que saber leerlas, no malinterpretarlas y tener esa perspectiva para no identificarse con el personaje histórico. Hay veces que te cuesta trabajo porque terminas sintiendo, ahora sí, ahora te pones tú en el siglo XXI, terminas sintiendo cariño, terminas sintiendo, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que claro, al fin y al cabo, a todos los individuos con los que estás manejando terminas conociéndolos. Y como sabes, sus vidas milagros, ay, mira, y entonces, por no soltar una palabra malsonante, ay, mira dónde aparece este lo que estaba haciendo. Claro, terminas conociéndolo, te terminan generando simpatía o te terminan cayendo mal. Y claro, en fin, y por eso digo que es una frontera ahí, ahora hablando de otra cosa, una frontera más interior, ya de historiador, que hay veces que tienes que tener mucha precaución precisamente para no dejarte llevar por el personaje, por la situación, por el abuso de en su momento que tú estás percibiendo y cómo estaba pasando lo que hay gente, pero por qué o por qué no. En fin, pero que es un mundo por descubrir y es una de las líneas que ahora mismo se está imponiendo. Víctor es que sí conoce a la persona en concreto, fue José Antonio Jara el que me invitó a aquel seminario y el otro día me llamó, ¿cuándo vas a tener el texto? Digo, antes de ayer, por decirle algo. Así estamos todos, ¿verdad? Pero bueno, no, te agradezco muchísimo porque es que tiene muchísimo potencial. Fíjate, salió a cuenta de otra cosa y me estaba acordando de las mismas, ¿no? A cuenta, fíjate, de los repartimientos en Andalucía. ¿Cómo? Y claro, tienes que hacer un ejercicio en torno a la extrapolación de la emoción, que no aparece cuando dices, ¿cómo se tenían que encontrar cuando agarran a esos pobladores moros? Estos cristianos que han ocupado el territorio. Les llevan a que delimiten, a que describan dónde van los lindes, sabiéndose que la siguiente que les toca es irse de allí y dejarles la tierra para que la repartan a aquellos a las que se la han tomado. Es decir, ¿en qué condiciones se produce la comunicación y también ese tipo de acercamiento? Las fuentes, pues muchas veces no te dan, pero vaya, que sí que hay, que además lo dices muy bien, ahí sí que hay muchas veces trazos claros como para poder percibir eso. Sí. Pues el acatamiento, el rechazo callado, los remores, sí. Una de las cosas más interesantes y que no hemos intervenido es, dentro de los grupos, el rechazo a la pertenencia al propio grupo. Eso lo vamos a ver luego en el morisco. El morisco que no quiere ser morisco como los demás. Quiere asimilarse, normalmente son los más poderosos, quiere asimilarse a los cristianos y dice, no, yo no soy como los demás. Y de eso tenemos testimonio escrito. No, es que yo no quiero, a mí no me confunda. Oiga, poco menos que te viene a decir el documento, porque es manuscrito. Y entonces, claro,
¿Qué sensación se tiene, por ejemplo, ese cristiano que está aislado en el Reino de Granada, en una ciudad donde solo son cristianos? Porque no hay mezcla, no se mezclan. Y están diciendo, ahora asaltan en la costa y me van a cautivar. Es que lo del cautiverio hasta el siglo XVIII, es que, ojo, Cartagena, no de India, Cartagena de aquí, de la península, tenía un gran mercado esclavista en el siglo XVIII. Entonces, claro, eso no se acaba en el siglo XV ni en el XVI. Todos los presidios que hay en el norte de África siguen teniendo, hasta que Orán, por ejemplo, en el XVIII se abandona, o sea, siguen teniendo una actividad muy clara. Pero claro, esas sensaciones tan particulares, esas emociones, no se acaban y se prolongan. Y mi abuelo me contó que iban al Reino de Granada a saquear y oye, yo como mi abuelo. Y entonces el desprecio propiamente de ir a matar a lo que se moviera, ahí sí que no había amistad ninguna. Entonces, claro, ahí a por él. O el querer, por ejemplo, el querer congraciarse con esa mayoría, decir, no, esos moriscos que intentan hacer cofradías para mostrarse como buenos cristianos. O sea, claro, que sabiendo además que están, a lo mejor en su foro interno sabían que estaban traicionando sus propias creencias, o no, o que se habían convertido de por sí. Entonces, claro, son terrenos ciertamente resbaladizos, pero precisamente por ser resbaladizos son muy interesantes. Pues ahí estamos. Le seguiremos dando. Gracias, Juanfran, de verdad. Vale, Víctor. Bueno, ahí estaba preguntándole si todos los que siguieron atentamente la conferencia quieren hacerte alguna otra pregunta. Cuando vos estabas hablando de las tulerías mientras piensan si te quieren preguntar algo y del tema de América, me venía en mente el relato de Lelutier sobre las aventuras de Juan Díaz de Vivar, de cuando vino a América, cómo se desenvolvió y saliendo, bueno, ¿no? ¡Ay, don Rodrigo! Bueno, siempre, es verdad. Eso se me vino en mente. Así que bueno, nada, agradecer a todos, a Juanfran, a Mercedes, hoy que nos acompañó Víctor con sus intervenciones y a todos los que participaron a lo largo de este seminario. Agradecerles a todos la paciencia, la presencia y decirles que bueno, que como ciclo se cerraba con esta conferencia, nosotros seguimos con nuestro seminario, que es una materia de grado. Así que a los que me resta agradecer, en este caso a la Fundación para la Historia de España, que nos permitió alojarnos en este sitio. Y bueno, no sé si estará Mariana, pero vos decías que yo era más viejo que ustedes dos. Bueno, yo encuentro en Mariana, la decana, para agradecer a siempre para arriba estas salutaciones y estas cuestiones añosas. Así que bueno, gracias a la Fundación, gracias a todos por este encuentro y con los alumnos del seminario nos reencontramos a las 18 y al resto, gracias.